¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el número más probable. Entonces, el número más probable, los coliformes están conformados ¿por qué? Por varios géneros bacterianos de la familia que Enterobacteria, donde es un grupo grande ¿de qué se caracteriza a ellos? Pues que son bacilos gram-negativos, que son fermentadores de lactosa, que producen gas, que viven en temperaturas de 37 grados, ¿sí? Y ellos, la forma de ellos son como un bastoncito y son bacterias gram negativas. Entonces es un grupo grande que se llaman enterobacterias. En ellas podemos encontrar lo que es la Escherichia coli, la pseudomonas, son todos los bacilos que son gram negativos como tal, que fermentan la lactosa. Y hay algunos de estos que producen gas a 44 grados centígrados. Entonces, el fundamento de la prueba, pues ¿en qué consiste? Este método se fundamenta en una serie de ¿qué? De diluciones que realizamos del microorganismo como tal. Son diluciones que son a diferentes concentraciones y son seriadas. Con esta consigna y aplicando análisis probabilísticos, según la dilución que nosotros tengamos y la cantidad de tubos de series usadas, casi siempre se utilizan ¿qué? O por triplicado o por 5 tubos. Y se construye que la tabla de número más probable por 100 mililitros de muestra, que se puede calcular con un 95% de confianza para cada una de las situaciones numéricas de la serie usada. Entonces son tablas que lo que hacemos es mirar, ¿sí? El número que nos dan esas tablas para nosotros saber más o menos en qué promedio están los microorganismos ahí en ese tubo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie muy usada en el análisis de agua, es la serie de 3 diluciones por triplicado. En ella se siembran 3 tubos, ¿sí? Todas las diluciones las vamos a hacer por triplicado, 3 tubos de 10 mililitros de muestra, seguido de otros 3 tubos con 1 mililitro de muestra y otros 3 tubos con ¿qué? Con 0,1 mililitro de muestra. Luego de que la incubación, sí, después de que se incuban estos tubos, se observa el crecimiento en los tubos buscando que el límite de crecimiento. Entonces es el primer tubo sin desarrollo de la serie y a partir de él se establece el número indicativo de la serie para buscar un equivalente de número más probable. Entonces supongamos que tenemos el número de tubos positivos, por ejemplo que me dio, en la serie de tubos me dio 3, 1, 0, en la última no hubo crecimiento, ¿sí? Entonces ese sería el número respectivo. ¿Qué haría yo con ese número? Con esa serie que tengo, también puedo poder tener acá, por ejemplo, 2, 2, 0, por decir algo. Entonces yo ese número voy y lo busco en una tabla, ¿sí? Y en esa tabla me va a dar este número, el número más probable. Y este va a estar en un rango, por ejemplo, que va a estar, esta tabla no se ve bien, ahorita les muestro una al final, donde la tabla me indica desde qué, ¿sí? Entre 7 y 10 bacterias es el número más probable para ese número 43, ¿sí? ¿De dónde saco yo este 3, 1 y 0? Pues de las diluciones que yo realicé del microorganismo donde hubo crecimiento. La precisión de cada prueba es función del número de diluciones realizadas que depende de la experiencia del analista y de la procedencia de la muestra. La presencia de gas y turbidez en algunos o todos los tubos con mayor inóculo indirectamente proporcional. Entonces, ¿qué miramos? En estos tubos miramos la turbidez, que nos indica que hay crecimiento, y la producción de gas. La técnica que está compuesta por 3 fases diferentes, que es la fase presuntiva, la fase confirmatoria y la fase que como complementaria. En la fase presuntiva se utiliza el caldo lauritriptosa. En la fase confirmativa, para coliformes tetales, se utiliza el caldo verde bilis brillante.
Este es un caldo de color verdecito. Y para coliformes fecales se usa el caldo EC. La fase completa se realiza como para llevar un control de lo que realizamos en la fase anterior y nos permite pues mirar la calidad en la que se hizo la prueba como tal para coliformes. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a hacer el número más probable? Este procedimiento se aplica para determinar el número estimado de coliformes totales y fecales en todo tipo de agua. Las condiciones ambientales, entonces hay unas condiciones que influyen, ¿sí?, en la siembra y en las muestras y en las diluciones que debemos de hacer. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si estamos en época de lluvia, pues puede concentrarse más la muestra. Entonces eso debemos de tenerlo en cuenta para cuando nosotros vamos a realizar la prueba como tal. Según la naturaleza de la muestra, se selecciona las diluciones a emplear en las fases presuntivas, teniendo presente que cada una de estas está compuesta por una serie de ¿qué? De 5 tubos. Si hacemos por 5 tubos y si lo hacemos por 3, ya depende pues de la prueba como tal, como la escojamos nosotros para realizarla. La podemos hacer con 5 tubos o la podemos hacer con 3. Se elige la cantidad de muestras a sembrar con base a la densidad probable de coliformes presentes en la muestra y se siembra en cada una de las series las cantidades de muestras o diluciones correspondientes. Entonces, el procedimiento. Para decidir el número de series a emplear y la cantidad de su inóculo, tengan en cuenta la procedencia de la muestra y el hecho de que en época de lluvia, lo que les estaba explicando, pues va a estar más diluida, ¿sí? Que nos puede subir la dilución de una o dos más diluciones, la concentración de los microorganismos que están ahí. En la medida que se sospeche un alto número de coliformes, la cantidad de muestra inocular pues será menor. ¿Para qué? Para poder diluir la muestra como tal. Ya no voy a aplicarle 10 mililitros, sino que voy a disminuir la muestra para que esté más diluida y no esté tan concentrada. Por ejemplo, para un agua con un probable de densidad escasa de coliformes, se siembran 5 tubos cada uno de la siguiente manera. 10, 1, 0.1, 0,01. Entonces vamos bajando las diluciones. Por lo general se utiliza de 3 a 5 series de tubos. Quiere decir que los montamos seriados. Entonces, por ejemplo, en las diluciones acá, ¿qué hacemos? Entonces la muestra y sus respectivas diluciones deberán ser agitadas antes de proceder a sembrar o al realizar otra dilución. Cuando sea necesario, haga las diluciones decimales pertinentes. Para esto se emplean tubos de frasco de dilución con un volumen fijo de 9 o 99 de agua de dilución estéril. Entonces tenemos que vamos a hacer ¿qué? Diluciones seriadas. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo donde tenemos 3 mililitros de muestra, ¿sí? En 27 mililitros de agua. Esto nos daría un volumen de 30, ¿sí? Aquí tendría yo la primera dilución, ¿sí? 10 a la menos 1. Vamos a pasar, ¿sí?, a otro tubo donde tengo 9 y 9 mililitros, ¿sí? Voy a pasar 1 mililitro, entonces aquí tendríamos ya la dilución de 10 a la 2. Paso otro mililitro al otro, tendría una dilución de 10 a la 3. Si yo continúo con las diluciones, pues son diluciones seriadas, tendría 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, ¿sí? Con un volumen acá, cada tubo, antes de agregarle la dilución, ¿sí?, tendría que ser un volumen de 9, ¿sí? Todos de 9 y voy traspasando de uno en uno y voy teniendo diluciones. 10 en 1 que sería la inicial, 10 en 2, 10 en 3, 10 en 4, 10 en 5. Después de que yo tengo ya estas diluciones, ¿qué hago? Voy a sembrar en el caldo brillante, ¿sí? Por triplicado. Después de que yo siembre por triplicado, ¿sí?, considerando el volumen de 1 mililitro de muestras, esto es lo que ya les expliqué. Si desea obtener una dilución decimal mayor, haga las diluciones correspondientes a partir de la dilución inmediatamente anterior y sume los decimales para obtener la dilución final. Entonces, cuando yo necesito más diluciones, pues la hago con la anterior, ¿sí? Si yo necesito más diluciones, pues hago con esta, ¿sí? Hago otra dilución hasta que tenga la dilución que yo quiera.
Cuando las muestras sean turbias, nunca se siembran directamente, 0,1 o menos. En estos casos, emplee 1 o 11 mililitros de muestra para realizar la dilución correspondiente. En la fase presuntiva, ¿qué vamos a realizar? Entonces, el medio de cultivo utilizado es el caldo lauril triptosa. Una vez que yo ya he realizado las diluciones necesarias, entonces vengo a sembrar, ¿sí? Siembro el mismo volumen en cada uno de los 5 tubos de la serie. Los agito y los mezclo. Entonces, tengo 5 tubos de una serie, entonces le siembro la misma cantidad a esos 5 tubos que yo tengo. ¿De cuáles? De los que tenía acá, ¿sí? Que aquí yo ya tengo mi serie, voy a sembrar los 5 tubos. De esta otra serie vengo y siembro los otros 5 tubos. Si lo voy a hacer con número más probable con 5 tubos, sino con los 3 tubos. Cuando la muestra sea turbia, ya, aquí. Entonces, después de que yo ya tengo esas diluciones, ¿qué voy a hacer? Agito bien la muestra y voy a incubar a 37 grados centígrados. Más o menos 1 grado puede variar, puede ser 36 o puede ser 37. A 24 horas, ¿sí? Voy incubo 24 horas a 37 grados. Al otro día observo la turbidez en el medio, ¿sí? Y la producción de la producción de gas en el tubo de Durkheim. Estos son cuando vamos a hacer, cuando esta prueba hay que montarla con anaerobiosis, entonces los monto en tubos de Durkheim. E incubo nuevamente aquellos tubos negativos por 48 horas. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que son lactosa positiva, pero que son más demorados en fermentar. Entonces vuelvo y incubo para hacer una segunda lectura a las 48 horas. La prueba será positiva si hay crecimiento con producción de gas dentro de ¿qué? De 48 horas. Para la fase confirmatoria, ¿qué voy a hacer? Entonces, sistemáticamente confirmo aquellos tubos que hayan tenido resultados positivos, que hubiera habido crecimiento y producción de gas. Y procedo igual con los tubos que hayan tenido positivos a las 48 horas. Para esto, ¿qué hago? Voy a sembrar esos tubos positivos, que si los tubos que yo tengo positivos, los voy a sembrar en caldo de bilis brillante, ¿sí? Y los voy a llevar a incubar otra vez. Voy a hacerlo, vuelvo y incubo a 48, ¿sí? A 48 grados, a 48 horas, ¿sí? 48 horas a 37 grados también. Incubo estos tubos y esta es la prueba confirmatoria para coliformes totales. Cuando veo crecimiento a las 48 horas, pues la prueba me indica que es positiva. En procedimientos alternativos para confirmar los coliformes totales, cuando se procesan como aguas residuales o se conoce que el agua está contaminada y todos los tubos de la fase presuntiva son positivos, en 2 o más diluciones consecutivas dentro de las 24 horas, se somete únicamente a confirmación aquellos tubos de la más alta dilución en el cual todos los tubos son positivos y cualquier tubo positivo después de estos. Entonces, para hacer confirmación, entonces, ¿qué cogemos? Los tubos que son positivos, pues son a los que les vamos a hacer el procedimiento alternativo para la confirmación. ¿Cómo hago yo la lectura? Entonces, la lectura final de la prueba se hace una vez terminado el tiempo de incubación de la fase confirmativa y se anota como tubos positivos para coliformes fetales y para coliformes fecales. Aquellos en los que haya crecimiento con formación de gas y de ¿qué? Turbidez. La fase complementaria que hacemos para números más probables, acuérdense que les expliqué que eran 3 fases, entonces la fase completa para confirmar la presencia de bacterias coliformes y como control de calidad del procedimiento es necesario realizar la fase completa en al menos que el 10% de los tubos que nos dieron positivos. No hay necesidad de que dieron positivos en el caldo de Berles-Birley brillante. No es necesario hacerla en todos los tubos, solo en un 10%. Quiere decir, yo puedo coger de 10 tubos que me dieron, coger solo el 10%, por ejemplo, coger un tubo
para hacer la prueba completa. Entonces, ¿qué hago con este tubito que me dio positivo? Lo voy a sembrar, ¿sí? En agar éndoles o en agar maconque. En la universidad tenemos el agar maconque, entonces vamos a sembrarlo en agar maconque, ¿sí? Por agotamiento. Y voy a invertir la placa, 24 horas a 37 grados centígrados. Transcurrido este tiempo de incubación, tomo al menos una colonia típica, ¿sí? Que sea, cuando utilizamos estos agares selectivos, estas colonias uno las identifica macroscópicamente, ¿sí? Por las características que tienen en el crecimiento. Entonces voy a coger una de las colonias que sean características, ¿sí? Sean el agar endolés, como son de color rosa o color rojo oscuro, con un brillo metálico. En este medio de cultivo, ellas se ven con brillo metálico, ¿sí? Al usted observar macroscópicamente las bacterias, se ven con un brillo metálico. Entonces voy a coger una de esas colonias, o si es en agar maconque, se ven rojas con una zona opaca. Y se siembra en un agar nutritivo inclinado a 35 grados centígrados por 24 horas. Después de que ocurra el crecimiento, se realiza ¿qué? Una coloración de grano. El caldo lauril triptosa en el tubo de Durkheim se incuba a 35 grados o 37 hasta 48 horas. La formación de gas y la presencia de cocobacilos en la coloración de grano pues nos va a indicar que es positivo y que es una prueba completa. Con el objeto de conocer la precisión, se debe analizar periódicamente por duplicado. Esto tomará de la misma muestra original y será realizado con dos submuestras, ambas con el número de tubo y diluciones semejantes, y se tratarán como una muestra única. ¿Qué vamos a hacer con los cálculos después de nosotros tener los resultados? Entonces los resultados informarán en qué, en número más probable por 100 mililitros. Entonces se elabora el respectivo informe colocando un máximo de 3 dígitos. En el caso de que existan más informes, solo 2 dígitos con su respectivo exponencial. También se podrá aproximar los valores de número más probable, fraccionarios o enteros, con el fin de evitar confusiones en personas no especificados. Entonces, si está, vamos a hacerlo, si está por encima de 0.5, pues lo voy a subir al otro decimal, o si está por debajo, pues lo acerco al de abajo. Cuando se haga necesario sumar varios valores de número más probable para convertirlos en un solo valor, se usan medidas geométricas que se calculan que promediando cada uno de los logaritmos. Aquí les traje de ejemplo, por ejemplo, una tabla, ¿sí? Que se encuentra en esta microbiología. Tenemos acá las series de 3 tubos de 10 mililitros, 3 tubos de 1 mililitro, 3 tubos de 0,1, ¿sí? Entonces, ¿qué lepturas me dieron? Por ejemplo, en este me dio, por decir algo, me dio 1, me dio 1, 1, 1, ¿sí? Entonces el número más probable acá va a ser 11. Es decir, ¿cómo sé estos números? Por la turbidez que me dieron en los tubos. Si en los 3 tubos me dio turbidez, pues entonces yo colocaría el 3. Si me dieron 2, pues pondría el 2. Si no me dio ninguno, pondría 0. Lo mismo con estos 3 tubos. Si me dio en los 3 tubos, pues pongo el 3, ¿sí? Si no me dio en ninguno, pondría un 0. Y si me dio en solo uno, pongo 1. Lo mismo con la concentración de 0,1. Entonces ahí yo ya tendría los valores, ¿sí? Podría coger, por ejemplo, que me dio 2, 1. En este me hubo turbidez en 2, en este hubo turbidez en 1 y en este hubo en 0. Entonces mi número sería 2, 1, 0, ¿sí? Ese voy y lo busco acá, ¿sí? 2, 1, 0 y me da 15, el número más probable por 100 mililitros. Y ese me indica que el número de bacterias que van de 3 a 44. ¿Sí? Aquí traje un ejemplo de cómo se realiza, ¿sí? Cómo se ve en el caldo bilis brillante, donde acá hicieron la serie de tubos, ¿sí?
hicieron una serie de tubos, otra serie de tubos y incubaron, ¿sí? Y informaron. Entonces, por ejemplo, aquí informaron 2, 2, 2, ¿sí? Que le dio 2 en uno, 2 en el otro y 2 en el otro. Entonces ellos van y buscan el número en la tabla. Y ahí nos daría, por decir, buscamos acá el número en la tabla y me indicaría el número C, indicaría qué número sería el número más probable para esa serie de tubos. Y acá esta es una imagen de las pruebas confirmatorias, ¿sí? Al sembrar en Maconque, luego de la incubación de 24 horas, donde vemos cómo se ven los coliformes en el agar Maconque. En los diferentes tipos de diluciones, vemos que en las tres hubo crecimiento, entonces en todas tres sería positivo, estaríamos confirmando la prueba como tal. De las diferentes diluciones, ¿sí? De la dilución 1 que montaron 2 tubos, de la dilución 2 que montaron 2 tubos y de la dilución 3 que montaron 3 tubos, para todas son positivas para lactosa. Y esto lo pueden encontrar, el método estándar de número más probable en este libro, métodos estándar de la APA. Ahí lo pueden ubicar en la parte 9221. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al número más probable. Igual esta práctica, en el requerimiento que pidió la universidad, yo la solicité, pero de todas maneras yo quería pues que ustedes tuvieran